Cuarentena de Jesucristo es el título de este mensaje. Quiero leer un pequeño recorte escrito acerca de lo que es esta palabra, cuarentena. Dice así: la palabra cuarentena está formada con el sufijo ena sobre la palabra 40, y esta de latín cuadranginta, esa es la palabra cuadranginta, de acuerdo al latín, se refiere a un tiempo en donde se aíslan a personas, bichos o animales por razones sanitarias, o sea, para mantener fuera lo que es impuro, o en el caso de la iglesia, lo que no es santo, o lo que es malo, lo que es contaminario. Y enseguida dice: como explicamos, la palabra cuarentena viene de 40 y generalmente se refiere a un periodo de 40 días. Este periodo tiene un paralelo al tiempo en que Jesús fue al desierto antes de formar a sus discípulos y empezar a predicar, de donde fue tentado por el diablo. También tiene relación con la cuaresma, el tiempo que usan los cristianos para purificar su alma, conforme a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, obviamente. Pero antes de empezar a explicar acerca de la cuarentena de Cristo, quiero que entendamos algo para explicar en base a lo que vamos a leer nosotros, lo que dice el apóstol Pedro. Mire, póngale algún papelito o no sé, algún divisor. Quiero que guarde esta escritura aquí de Primera de Pedro y vaya conmigo primero. Ahorita vamos a regresar al capítulo 4 del Evangelio San Lucas. San Lucas capítulo 4 versículo 1. Lucas capítulo 4 versículo 1. Vamos a leer primero y luego vamos a dar una explicación de quién se refiere a este pasaje. Literalmente es un pasaje donde se relaciona al Señor Jesucristo, que describe al Señor Jesucristo, acciones de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos de revelación, literalmente está hablando de su vida y está hablando de mi vida. ¿Y cómo es que podemos entrelazar la vida de Cristo con la vida de nosotros? Ahorita lo vamos a ver con la misma escritura ahí en Primera de Pedro capítulo 2. Pero antes, Lucas capítulo 4 versículo 1. Voy a leer del capítulo 1, del versículo 1, perdón, y vamos a terminar el versículo 20. Dice así la palabra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Qué interesante, ¿eh? Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces le llevó el diablo a un monte alto, a un alto monte, un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero yo la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y luego le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, en la parte más alta del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado de toda tentación, literalmente se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar o a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, o sea, muy atentos. Como le dije, aquí todo lo relacionado con este pasaje tiene que ver con un personaje céntrico, que es Jesucristo, la famosa llamada tentación, la tentación, o sea, la tentación del diablo que quiso provocar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con nosotros si estoy leyendo la historia de alguien más? ¿Qué tiene que ver esto si eso no es relevante a estos días? Porque esto aconteció aproximadamente hace 2000 años. Quiero que lo que vamos a ver ahorita, fíjese la revelación de parte de Dios. Vamos a ver un paralelismo donde la vida suya y la vida mía es comparada con la vida de Jesús. Y vamos a mirar las luchas, híjole, Dios mío, en particular vamos a tomar nada más desde el tiempo que comenzó la cuarentena hasta el día. Vamos a mirar a través de la escritura lo que va a terminar. Y desde ahorita le voy a decir en palabra profética lo que está a punto de suceder en nuestro país y aún alrededor del mundo. Y esto se lo voy a decir con temor de Dios, no con autoridad porque yo soy Trump, no, con humildad y con temor de Dios le voy a decir lo que le voy a decir en esta tarde. Y si su oído está afinado al Espíritu de Dios, usted va a recibir algo que lo va a conmover y va a empezar a hacer cambios en su vida, si hasta el momento no lo ha comenzado ya. Quiero que vayamos así rápidamente, ahora sí, allá, Primera de Pedro. Ahorita regresamos aquí va a ser el enfoque. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice así la escritura. Vamos a leer hasta el versículo 5. Desechando pues toda malicia. Esta es una provocación que el apóstol Pedro le está haciendo a la iglesia en general. Es prácticamente como el Señor hablando o algo distinto, un poquito distinto a lo que leímos ahorita. El mensaje que leímos cuando dice que estemos atentos a lo que el Espíritu dice, ahí era a una iglesia en particular. Cada una de ellas, la de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, cada una recibió un mensaje específico. Pero en este caso en particular, el apóstol Pedro le está hablando en general a la iglesia. No sabemos, porque de acuerdo al contenido de la misma carta, no dice específicamente. Es más, en el versículo 1 del capítulo 1, de ahí mismo de Pedro, capítulo 1, versículo 1, fíjese lo que dice la escritura, capítulo 1, versículo 1. Nomás denle la vuelta. Pedro, apóstol de Jesucristo, y luego dice a quién se le está dirigiendo esta carta: a los expatriados o a los extranjeros de la dispersión en el Ponto. Una dispersión, ¿sabe qué es? Es un desparramamiento. O sea que él quiere que esta carta se lea a oídos de todos los que puedan alcanzar a oírla. Y fíjese cómo dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Y luego dice: en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que se le está seleccionando, o él nomás, como en forma figurativa, es la inspiración del Espíritu Santo a través de él. Se le habla a esta iglesia, a esta iglesia, a esta iglesia. Y esto que lo que vamos a leer nosotros es en general para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual forma parte usted y formo parte yo. 2:1 dice: desechando pues toda malicia. Esa es la provocación. Se tiene que desechar toda malicia, o sea, de mí. Todo engaño, toda hipocresía,
toda envidia y todas las detracciones. Y luego dice: cuando deseches estas cosas, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque si todavía participamos de estas obras de la carne, ¿sabe qué literalmente la carne hace en el estómago de un niño? Para comenzar, el niño se va a ahogar. El niño no sabe masticar carne, o sea, en el espíritu, ¿qué decir? No es apto, no está preparado para recibir esta palabra. Por eso en Hebreos capítulo 6 habla la escritura que también acerca del desear como niños, pero el escritor dice: no les puedo hablar cosas más profundas porque aún no estáis preparados. Les dice: porque en vez de ser espirituales sois carnales todavía. Aquí es la misma expresión que está usando el apóstol Pablo: desead como niños recién nacidos. O sea que nuestro corazón tiene que ser transformado. Acuérdese el Nicodemo, cuando le pregunta a Jesús, capítulo 3 del Evangelio según San Juan: ¿cómo es posible que el hombre viejo nazca de nuevo? ¿Puede el hombre entrar otra vez al vientre de su madre? Le preguntó obviamente Nicodemo. Y le pregunta el Señor: si tú eres maestro de aquí de Israel, del pueblo judío, y no sabes estas cosas, o sea, no percibes a lo que se refiere. Y obviamente el Señor se estaba refiriendo, que ese nuevo nacimiento no era carnal, era espiritual. Por eso en este versículo 2: desead como niño recién nacido. Un niño recién nacido acaba de parir mamá, acaba de tener una criatura. Pero aquí se refiere, hermanos, querida persona, al espíritu del hombre que tiene que renacer. Dice: desead como niños recién nacidos, o sea, un niño amamantado, pero con hambre, que lo único que quiere es leche, dame. No, aquí implica un deseo desesperado por recibir su alimento, un alimento divino, un alimento de Dios, palabra de Dios, para que su espíritu sea nutrido. Y luego dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Tristemente, la leche espiritual ha sido adulterada a través de los siglos, porque el diablo, a través del hombre y los líderes de las iglesias, por eso el ángel le hablaba a los ángeles de las iglesias. ¿Sabe qué quiere decir un ángel? Un mensajero. ¿Sabe qué es un mensajero? Un predicador. Hay veces vienen, los pastores son predicadores, hay veces vienen evangelistas, son predicadores, hay veces vienen apóstoles, son predicadores. Hermano, todos los que están dentro del ministerio quíntuple, todos son pregoneros, todos son predicadores. Y luego dice: la leche espiritual no adulterada. Esta leche adulterada es una leche reducida, es un alimento espiritual aguado, para que me entienda, que ya no tiene la misma fuerza, porque tiene más agua que la nutrición de la leche materna. Pero él dice: deseen la leche que no está adulterada, o sea, la pura, como la leche que sale del pecho de una madre, la más nutritiva, que este pequeño va a poder beber y de ella se va a alimentar para crecer. Y dice: para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. ¿Qué quiere decir? Que si la tomamos vamos a ser salvos. Tenemos que tener mucho cuidado el significado de las palabras. ¿Sabe qué quiere decir la palabra salvación? Vivir en libertad. No estar atados con yugos religiosos, no estar atados con cargas pesadas que los mismos hombres y las mismas instituciones han puesto sobre las iglesias, sobre los miembros de la iglesia de Cristo. ¿Y sabe por qué se han puesto esos yugos? Por causa de la leche adulterada, rebajada, reducida, porque ya no hay poder en la iglesia. Por eso no hay milagros, por eso no hay prodigios. Y aún, vámonos un paso anterior. ¿Sabe por qué? De cómo comienza el apóstol Pedro esta escritura. Porque nosotros todavía hay malicia, porque nosotros hay hipocresía, porque nosotros hay envidias. El Espíritu de Dios, querido hermano, querida persona, diga conmigo: no puede operar donde hay suciedad. Hermana, usted puede operar, puede cocinar en una cocina sucia, puede cocinar en sartenes que no han sido lavados, puede ir aún a hacer sus necesidades biológicas en un excusado que está de asco. ¿Cómo va a operar el Espíritu Santo de nuestro Dios a través de un vaso sucio?
cuyo corazón está maleado. ¿Saben por qué no estamos fuertes y robustos en la iglesia? Y perdóneme, la mayoría de la iglesia, y hablo de las iglesias en general, hay tanta debilidad. Solo son pocos. Siempre habla nuestro Señor Jesucristo acerca de un remanente. Aquellos que, hombres y mujeres que aún a través de las escrituras podemos ver, han escogido el camino de la justicia y de la verdad y no se han dejado vender, así como un Acab se le fue acusado por Dios a través del profeta para decirle: te has vendido por medio de tu mujer Jezabel. Son espíritus que operan, hermanos, en las iglesias, pero antes de llegar a la iglesia de Cristo, a los miembros, primero manipulan las mentes de los líderes, de los pastores. Por eso ese pastor no da fruto al cual asiento. Algunos nada más andan al 60 y algunos andan al 30, y los que ya no dan más son los que agarran sus cosas, cierran su oficina, se despiden de las iglesias y abandonan el camino para el cual ellos fueron escogidos, para guiar a un pueblo. Pero ya cuando llega el enemigo y hace estrago en su casa, ya no puede marchar. Por eso ya no puede con es una carga ya entonces es una carga a la iglesia, porque se sale del yugo de Cristo. Cuando nos sujetamos, hermano, es Cristo quien jala la carga y nosotros vamos enseguida, porque nos va enseñando cómo se camina en este camino. Y sigue diciendo: para que por ella crezcáis, versículo 2, para salvación. O sea, para vivir una plena libertad, hermano. Cuando nuestros niños nacen y van creciendo, ¿verdad que cuando vivimos en un apartamento es tan limitado, hermano, donde nuestros niños pueden jugar? Y más si no hay juguetes o juegos allá afuera. Nos sentimos comprimidos, nos sentimos atados. O sea, nuestros hijos no tienen libertad para correr. Pero cuando usted vive en una casa donde hay más que suficiente patio, ese chiquillo va a correr hasta la puesta del sol. Eso se llama libertad. Una mente atada en el espíritu no vive contenta, vive amargada. Por eso aquella persona llamada cristiana y sierva de Dios ni siquiera una sonrisa puede dar, porque su espíritu está amargado. Esa no es salvación. Esa es condenación, vivir en condenación, porque es una autocondenación. Tú no sirves, tú no vales para nada. ¿Te acuerdas lo que hiciste hace tantos años, aún antes de que se bautizara? Porque ahí está todavía cautiva la conciencia. Y es el arma número 1 que el diablo usa. Por eso se le llama el acusador de nuestras almas. Y luego dice enseguida: 3, si es que habéis gustado la benignidad o la bondad del Señor. O sea, ya cuando Cristo viene a nuestra vida, hermano, es cosa buena. Benignidad quiere decir lo bueno o la bondad del Señor. Dice: si lo hemos, esto es ya para la iglesia, no es para una persona que no ha entregado su vida a Cristo. La siguiente frase: acercados a Él. La invitación es: ahora sí, mi hijo, ahora sí, mi hija, que has sido purificado de todo tu pasado, ahora ven, acércate a mi trono, acércate a mi presencia. Y luego dice: acercaos a Él, piedra viva. ¿A quién está refiriéndose como piedra viva? A nuestro Señor Jesucristo como piedra viva. Y luego dice: desechada ciertamente por los hombres, hermano. En general a nuestro Señor Jesucristo fueron pocos los que lo siguieron y le sirvieron, porque los demás nomás lo seguían cuando Él les daba de comer. Pero la mayoría estuvo ahí presente cuando lo crucificaron. Aquellos que decían amar a Dios y servirle fueron los primeros que gritaron: crucifícale, crucifícale. Ahí se dio a conocer dónde estaba la alianza de su corazón, o con Cristo o lo habían traicionado en sus corazones antes de que Él fuese puesto en el madero y antes de que Él fuese puesto en juicio gubernamental romano. Acercados a Él, versículo 4, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Sea nuestro Señor Jesucristo, hermano, es el Cordero, es el Hijo de Dios.
Es el favorito, por decir, es el consentido. Y el versículo 5, aquí termino, ya voy a ir a dar la interpretación de Lucas capítulo 4. Vosotros también, diga conmigo, vosotros también, como piedras vivas. Ah, carajos, discúlpela, pero para que me entiendan, y más los chavos. Ah, carajos, pues que no era Jesucristo la piedra viva. Resulta que somos coherederos juntamente con Cristo, que la misma gloria que nuestro Señor Jesucristo recibió y está también para recibir todavía, porque todavía no está completo todo. Es la misma herencia, son las mismas bendiciones, o sea, prácticamente somos hermanos en el Espíritu. Prácticamente. Así como Adán y Eva, aunque eran un esposo y esposa, antes de ser esposo y esposa, ¿sabe qué eran? Eran hermanos porque venían del mismo papá. Pero ¿sabe por qué ellos sí se les permitió casarse? Ahorita no se nos permite casarse entre nosotros como hermanos, por la mente maleada que tenemos. Por causa del pecado no se nos permite. Por eso la ley fue escrita: no podrás tocar a tu hermana, en este caso, o a tu hermano, no podrás allegarte a él, a ella. Pero antes, en la perfección del jardín que se encontraba en el Edén, todo era perfecto. Aún estaban desnudos, la escritura dice, y no se avergonzaban. Hermano, tenían una mente de niño inocente. Por eso a ellos, como iban a ser los primeros que iban a procrear, a ellos se les permitió casarse aún siendo hermanos. Diga conmigo, wow, no sabía eso. Estas son cosas que el Señor ha estado tratando conmigo, hermano, estos últimos días, y lo digo para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Termino con el 5. Vosotras también como piedras vivas. ¿Quiénes más son piedras vivas? Nosotros, diga conmigo, nosotros. O sea, ahorita para ver y acomodar en Lucas 4, para que vea cómo vamos a hacer el paralelismo, que también la historia de Cristo, la tentación, nosotros venimos a encajar en esa tentación también. Y ahorita vamos a ver cómo la cuarentena tiene que ver con estos tiempos de tentación. Dice así la escritura: como piedra viva, sed edificados como casa espiritual. Vea que es un crecimiento, es una casa, un edificio, somos templo de Dios en el Espíritu. Se habla de un crecimiento, un desarrollo. Y luego dice, como casa espiritual y sacerdocio santo, hermano, porque ¿quiénes son los que vienen y queman en el altar y ofrecen sacrificio a Dios? Ahora ya no es un sacerdote, ahora yo soy llamado el sacerdote. Por eso yo soy sacerdote, ¿sí? Y luego dice, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, ya voy a terminar. Vamos, regreso a Lucas capítulo 4. Ahora sí le vamos a dar lo que es la revelación de esta palabra. Fíjese cómo dice el versículo 1. Jesús, vamos a cambiarle, como somos igual piedras vivas, póngale ahí su nombre. Si está el hermano Joel, él ya no va a decir Jesús, ahora va a decir Joel. Nuestra hermana Vicky ya no va a decir, porque aquí no hay diferencia entre hombre y mujer, porque tanto él como ella somos llamados a salvación, porque es nuestro espíritu y aún nuestra alma los que son regenerados. El alma y el espíritu no contienen órganos sexuales, perdón. Entonces el espíritu es el que es regenerado. Jesús, y ahí póngale su nombre. Aquí está nuestro hermano Saúl. Nuestro hermano Saúl va a cambiar ahí Jesús y va a ponerle Saúl. Yo de mi parte, Beto, me conocen todos, la mayoría como Beto, lo va a poner Beto. Usted o yo, lleno del Espíritu Santo, dice, Jesús volvió del Jordán, o sea, acaba de ser bautizado. Para nosotros es el perdón de los pecados, para comenzar una nueva vida bajo un pacto que hicimos con Dios por el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu, o sea, fue ordenanza de Dios. Quiero que por favor, enfóquese para que pueda entender esta palabra. Es para usted. ¿Por cuánto tiempo dice el versículo 2? ¿Por cuántos, hermanos Saúl? 40 días. ¿Qué acabamos de leer? ¿Cuántos días son una cuarentena? 40 días. ¿Tendrá algún simbolismo esto?
¿Tendrá un propósito Dios? Porque fue enviado por el Espíritu Santo por 40 días. ¿Será Dios el que está detrás de esto? ¿Y que quiere hacer algo con la iglesia? ¿Con su pueblo? Por 40 días, y luego dice, era tentado por el diablo. Santo Dios, hermano. Fuimos apartados estos 40 días para ser tentados por el diablo. ¿En qué forma? Ahorita lo vamos a leer. Y luego dice, y no comió nada en aquellos días. Ahí sí le estamos errando. Ahorita no estamos comiendo, hermano. Algunos, le digo con vergüenza, estamos, se oye bien feo, pero perdónenme la expresión, estamos tragando, estamos de glotones. Ya no caemos en la ropa. O eso, la ropa se está encogiendo, yo no sé, de tanto estarla lavando, porque ahí estamos en la casa todo el día, que se está encogiendo la ropa. Y luego dice, y no comió nada en aquellos días. Esta es una alerta. Es tiempo de ayuno, y es tiempo de oración, y es tiempo de buscar la presencia de Dios en esta cuarentena. Pasados los cuales, después tuvo hambre. O sea, está bien ahora sí comer, pero ¿sabe qué hambre era esa, querido hermano? No era un hambre física. Porque ¿sabe qué le hizo la cuarentena? Le exprimió, le sacó todo el jugo. Fue limpiado, fue purificado. Ay, cuenta como si, no sé, se me viene a la mente una tripa. Ay, cuenta una tripa, se le saca toda esa tripa, como los que trabajan en las matanzas, cuando matan a la vaca o matan el corderito. Tiene que ser limpiada esa tripa. Ahora obviamente habla de una tripa, pero es espiritual. Habla de mi vida, de mi corazón. Tiene que ser, haz de cuenta, se me viene a la mente, haz de cuenta un exprimidor de limones, de limas. Para sacarle el jugo, ¿qué se le tiene que hacer? Se le tiene que aplicar presión para sacar el jugo precioso. Así como es machucada la uva, para sacarle, es pisoteada. Eso es lo que implica aquí, que esta cuarentena de Jesús fue diseñada para sacar lo mejor de Él. ¿Por qué? Porque solamente limpios es cuando viene la manifestación. El manifestar de algo es a darse a conocer en plenitud la gloria de Dios a través de ese ser ya limpio. Quédese conmigo, por favor. Enseguida dice, en versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, primera tentación. ¿Sabe qué viene a hacer el diablo en esta cuarentena? Porque ya no hay iglesia, hermano, ya nos estamos llenando, ya no hay cantos, ya no hay predicaciones. Empieza la duda. El diablo me está diciendo, me está preguntando que soy hijo de Dios. Oye, mija, todavía seremos cristianos. Por favor, todavía seremos hijos. Ahí es donde empieza la duda. Y dijo, si eres hijo, di a esta piedra que se convierta en pan. Está la provocación, hermano. Qué curioso. Sabemos que estamos en cuarentena, y yo le voy a decir mi experiencia personal. Hermano, yo me enfermé en esta cuarentena, y yo pude haber dicho, Señor, ¿por qué no me sanas? Es la provocación del diablo. A ver, ¿dónde está tu Dios? Dile a este pan, dile a esta piedra que se convierta en pan. Se fija, no es literal, la interpretación de esta palabra no es literal, es espiritual. Pero ¿sabe qué el Señor me ha revelado, hermano? Acerca de esta enfermedad, ha causado milagros en mi familia, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, cosa que yo antes no miraba. Estaba ciego, tenía una venda en mí, pero el haberme enfermado yo, pude ver, hermano, el amor incondicional de la esposa que Dios me ha dado. Y miré cómo mis hijos, hermano, aún estando enfermos, entraban al cuarto. Yo le decía a mi hijo, no véngase, y aún así me abrazaban. ¿Sabe qué expone esto? El amor puro y verdadero para la familia. Porque esos son los fundamentos. Primeramente, ser escurridos para que Dios en su gloria y el amor perfecto me transforme para ser uno yo con Cristo. Número 2, porque es un orden para que yo y mi esposa, para los que están casados, vuelva otra vez la pureza de su amor, así más puro que aún cuando eran novios.
Y luego enseguida, ¿quién es? Mis hijos. Para que, hermano, esa pureza de mi corazón y el corazón de ellos se vuelva a ligar una vez más. Apreciar de que aunque otros están muriendo, otros están batallando, nosotros estamos a salvo o estamos en libertad. Aún en cuarentena estamos libres. ¿Se acuerda el apóstol Pablo cuando estaba prisionero? ¿Qué dijo él? Que aunque yo estoy preso aquí en esta prisión, en esta celda, mas el evangelio no está preso, ese está libre, ese traspasa las paredes. Y por causa de él estar encerrado, hermano, multitudes de los prisioneros vinieron a Cristo, porque sus palabras, o sea el evangelio, no estaba aprisionado. Y lo ves de lo que dice enseguida. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Querido hermano, ¿qué está pasando ahorita en todo el mundo? Y qué curioso, ¿quién nos está dando a conocer qué está pasando en el mundo? La televisión, el internet, los medios de comunicación. ¿Sabe quién controla los medios de comunicación? Satanás y sus huestes malignas infiltrados a través de los jefes ejecutivos, quienes son los dueños de estos medios. Y luego, ¿qué le hizo? Le mostró todos los reinos de la tierra. Wow. Nosotros podemos mirar, hermano, a través de estos medios de comunicación. Aún el Señor usa los medios que el diablo ha puesto. Pero no se crea, el diablo es bueno para copiar, es bueno para imitar. Todo esto le pertenece al Señor, hermano, la comunicación. Pero el diablo se ha adueñado, así como ha querido adueñarse de nuestras vidas a través de los siglos. Y luego dice: le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, otra vez, sigue la tentación para traer duda: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Cuando viene la duda, hermano, es donde el diablo aprovecha, cuando ya nos tiene cautivos. ¿Sabe qué hace con las estrellas del cine? Que él hace todas las estrellas, hermano. ¿Qué es lo que luchan más las estrellas? Aparte de entre ellos mismos querer que los escojan para ellos ser los protagonistas de las películas, ellos siempre están luchando en contra de la vejez. Porque una vez que ya son viejos, hermanos, si no son buenos actores o actrices, pierden sus roles o sus papeles en estas películas. Solo que hay una película que se necesita algún viejito, pero nomás para eso sirven ya. ¿Quiénes más son perjudicados, hermano, por la gloria que Satanás ofrece? ¿Sabe quién? Las estrellas de los deportes. ¿Cuándo están en su apogeo las estrellas de sus deportes? En su juventud. ¿Y qué ofrece el diablo? Ahorita, hermano, millones y millones de dólares, aún nomás por firmar un contrato para usar un cierto tenis. Ahorita ya pasaron los más de contratos de más de 100 millones de dólares. ¿Y sabe qué hace el diablo con esos corazones de estos jóvenes? Yo no sé por qué el Señor me mostró hace algunos días. Estaba mirando así de repente, un ratito que miré así la televisión. Me llamó la atención el deporte. No voy a nombrar el nombre, pero había un jovencito, hermanos, tremendo superestrella. Allá en los tiempos cuando Michael Jordan ya estaba a punto de salir de la liga de básquetbol profesional. Y yo miraba a este jovencito, hermano, híjole, le puso una porreada a Michael Jordan. Obviamente Michael Jordan no era un jovencito, ya estaba un viejo, por eso ya no se puede mover tan rápido. Pero a mí esto es lo que me llamó la atención. A este muchachito, hermano, tremendo jugador, a los cuantos años, y ya para cuando él se jubiló, cuando él ya dejó de jugar, más de 10 años en la liga, todo lleno de aretes, todo tatuado, con cortes de pelos bien raros y todo. Pero ¿sabe qué era lo peor? Echado a perder. Prácticamente fue pateado de la liga. ¿Por qué? Esa es la tentación del poder que el diablo ofrece. Entonces, ¿cómo vamos a escapar nosotros? Tenemos que estar alerta. ¿Y sabe a quién va a atacar más? Por ese medio de la gloria, el poder, a nuestros hijos, porque nuestros hijos apenas van entrando y van a llegar a la juventud. Ya nosotros los viejos, hermano, esas cosas ya ni nos llaman la atención. Ya nosotros con que tengamos un buen trabajo y donde vivir, hermano, honestamente somos conformes. We're happy. Somos bien contentos.
¿Sabe qué llena nuestro corazón? La viejita que está enseguida mío, o el viejito panzón que está enseguida de ella, o ver a nuestros hijos, hermano, florecer. Eso es. Ya no nos llama la atención este tipo de tentación. Y enseguida dice: te daré la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dado, entregado, y a quien quiera lo doy, hermano. Fue un usurpador el diablo, le quitó el dominio, nomás que no es el tema, en Génesis capítulo 1, 27 y 28. El 28 en particular, se le dio el dominio al hombre, en este caso al hombre y a la mujer, para que gobernaran con autoridad en esta tierra. Y qué curioso que en las iglesias, aquellos que deben de dominar, juntamente con sus esposos, son echadas a un lado. No, mija, usted ayude a las hermanas a cocinar, usted ayúdeles allá a cuidar a los niños, usted tiene que ayudar allá con los niños abajo. No, hermano, nuestras hermanas, nuestras esposas tienen dones que, si usted le da la oportunidad, si le da la oportunidad al Espíritu Santo para que transforme su forma de ver las cosas, va a mirar que a lo mejor esa mujer trae más unción que usted. ¿Sabe por qué? Porque hay unas mujeres, hermano, por su naturaleza, ellos buscan traer fragancia ante la presencia del Señor. Así como a las mujeres les gusta mucho el olor de las flores, por su naturaleza es lo que les atrae, la fragancia. Por eso ellas, así como la mujer que entró a la casa de Simeón con ese alabastro lleno de ungüento, ¿sabe por qué? Porque en una forma simbólica ella traía ungüento, que dice la escritura que llenó la casa de Simeón, tipo y figura de una adoración pura y verdadera. Y sabe que viene la unción de Dios por causa de la pureza de ese corazón de esa mujer, y por eso Dios la usa más que a nosotros los pastores, evangelistas, aún apóstoles, que hemos descuidado nuestro llamado. Está tremendo esto. Pero todo se requiere un corazón puro y limpio. Enseguida dice, versículo 8: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás. Mire, hermano, aquí se demuestra el poder y la autoridad de un corazón convencido. Yo no sirvo a nadie más que a mi Señor. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios. ¿Qué usa para defenderse, hermano? ¿Sabe qué estamos haciendo ahorita en la cuarentena? Para aquellos que están leyendo la escritura, hermano, y se están memorizando escritura, ¿sabe qué están haciendo? Están empoderándose para el porvenir, para la gloria venidera que se ha de manifestar. Fíjese: al Señor tu Dios adorarás, versículo 8, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Hermano, esa tentación, el templo tipifica, hermano, una congregación. ¿Sabe a quién también está tentando Satanás? A los pastores, a todos los ministros, a los diáconos. O sea que no somos exentos. Los subió a la parte más alta. ¿Qué es lo que busca un hombre cuando su corazón está alineado en una iglesia o en una congregación? Quiere púlpito, quiere ser elevado para estar encima de la gente. Pero ¿sabe quién también fue por la causa que cayó? Allá en el tercer cielo, Satanás quiso púlpito. Satanás quiso ser elevado. No era ni su tiempo y nunca iba a ser y nunca será, porque el Rey eterno es Rey sobre todas las cosas. Pero aún, ¿qué hizo? Quiso ponerle su trono al igual, a la misma estatura que el trono de Dios. Su corazón maleado, por eso fue arrojado del paraíso. Hermano, cuando tú te quieres elevar y ese no es tu llamado, o cuando te quieres elevar y aunque sea tu llamado, pero no estás preparado, te vas a caer desde arriba, y quién sabe cómo va a ser tu caída, si es que vas a sobrevivir. Pero la tentación del diablo, oye, tú predicas mejor que el pastor, porque el pastor, mira, está re viejo ya. Pero sabe que para hacer este trabajo de pastoreado, hermano, no necesita fuerza física. ¿Sabe qué se necesita? Y esas se producen con el tiempo. Rodillas con callo. Se requiere, hermano, comunión con Dios. Se requiere entrega. No se requiere fuerza física.
Por eso un viejito puede ser el pastor. O sea, porque Dios pone aún más que a un joven que se quiere elevar, y mejor pone un viejito, porque el viejito en su humildad, en su sencillez, él oye la voz de Dios y hace conforme a lo que Dios le está diciendo, así como Moisés, para guiar a su pueblo. Pero el joven, por el impulso del corazón, o el elevado, el altivo, hermano, no va a escuchar a nadie. ¿Sabe quién lo pone arriba? Este tipo de persona, los mismos pastores que tienen el mismo corazón como él, entre familia. Órale, cuñado, ahí tengo un puesto para ti. Así no funciona. En el Antiguo Testamento este tipo de gente, hermano, era desechado. ¿Se acuerda Aarón y Miriam? ¿Qué dijeron en su corazón? Entre ellos murmuraban que Dios no nos puede usar también a nosotros, así como Moisés, que no nos puede hablar. Y de inmediato, hermano, vino el juicio de Dios sobre ellos. Una avergonzada a Aarón, y a Miriam le cayó lepra. Inmediatamente, hermano, fue removida aún de los libros de Dios. Ya nunca más se vuelve a mencionar su nombre. Cuidado. Y luego terminamos y dice el 10: porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. No, que al cabo los ángeles guardianes no, hermano, los ángeles guardianes, o como le quiera llamar, los ángeles de guerra, querubines, serafines, pero no son ellos. Los ángeles son administradores, de acuerdo a Hebreos, capítulo 1, los últimos 2 versículos. Son espíritus administradores que son enviados a favor de aquellos que son herederos. Esos ángeles no se sujetan, hermano, a la injusticia que usted no les puede ordenar. Ellos tienen orden directamente de Dios, y si usted no está alineado con Dios, no puede utilizar sus servicios. Ellos son agentes de servicio secreto, que están, así como en Inglaterra, aquellos que andan vestidos de rojo y tienen un gorrote así grandote, que están los niños ahí tratando de, hermano, ellos han sido entrenados, ellos nomás miran hacia adelante, tipo y figura, hermano, de que hay firmeza en ellos. Imagínense ese tipo de servidores a nuestro lado. Y luego dice, versículo 11: y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mentira del diablo. Si no te sujetas, no tienes acceso a ellos. Versículo 12: respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabes qué tenemos que hacer en esta cuarentena? No, sir, te sales de mi casa. Hermano, ¿sabe para qué es diseñada la cuarentena? Para limpiar nuestra casa. Hace 2 días, yo saliendo de mi casa, iba a hacer un quehacer. Paso por una calle, y de repente miro en la esquina una casa que tenía muchas cajas. Se miraba que habían limpiado, y yo en mi mente nomás pensé: wow, limpiaron su casa. Y de repente se interpone el Espíritu Santo del Señor y me dice: tienes que limpiar tu casa. ¿Sabe qué me había dicho mi esposa días antes? ¿Sabes qué, flaco? Vamos a limpiar el garage, vamos a limpiar la casa. Hay que aprovechar ahorita que estamos en la cuarentena. Pero ¿sabe qué? Ella lo decía físicamente, pero el Señor la estaba usando, así como me dijo en este mensaje: limpia tu casa. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Qué estás viendo tú, hermano? ¿Dónde estás perdiendo tu tiempo en vez de estar apercibido? Sed sobrios y velad, dice la escritura, porque el adversario, hermano, viene a atacar. Y luego dice 13: cuando el diablo acabó de tentar, se apartó de él por un tiempo. Hermano, esta cuarentena, diga conmigo, va a terminar. ¿Y sabe qué va a hacer el diablo? Por un tiempo nada más se va a apartar de usted, ya no más le va a tentar. Porque Dios necesita, hermano, que nos recuperemos. Él mismo al adversario dice: hey, apártate, vete, para que la iglesia se recupere otra vez, hermano. Tenemos que volver. ¿Cómo le vamos a hacer? Planificar. Mira, vamos a hacerle así, esto, así, 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 ¿ok? Lo dice enseguida. 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando entró Jesús al desierto, iba nada más con el impulso del Espíritu, iba nada más con su raciocinio y la inteligencia suya. Pero cuando sale del desierto, después de toda esta cuarentena, después de toda esta tentación, hermano, ¿sabe cómo vino? Salió lleno, repleto, resplandeciente por causa del Espíritu Santo que moraba en él. Ahora estaba listo para comenzar su ministerio. Y ahorita vamos a ver cuál era el ministerio de Cristo, y vamos a ver, ese es el ministerio suyo, iglesia.
Dice el 14: Jesús volvió en el poder del Espíritu, no en su fuerza ni en su poder, ahora en el poder del Espíritu, porque ya fue purificado, limpiado y ya venció la tentación del diablo. Y luego dice: ¿a dónde? A Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Qué interesante. ¿Sabe qué va a pasar después de esta cuarentena, hermanos? En la iglesia, los fieles siervos y siervas de Dios, algunos Dios los va a mover fuera de las iglesias locales, porque ahí, hermano, no creen en su ministerio. Ahí no hay fe, no creen. La gente no cree. Aquellos viejos que ya tienen 10, 20, 30 años y tienen una mente cerrada y no cambian, no creen en ellos, por eso los critican. Algunos van a ser movidos, hermanos. Algunos de ustedes empiezan a preparar sus maletas y empiecen, no por el impulso, sino en oración, pidiendo dirección. El Señor los va a sacar de esos lugares, porque ahí, hermano, no son de provecho para Dios en esa iglesia. Ya su tiempo ya pasó, ya maduraron en esa iglesia. Ahora hay que ir a dar fruto a otro lugar y plantar nueva semilla para que la obra de Dios siga multiplicándose y siga creciendo y desarrollándose. Y luego dice: se difundió por el Espíritu a Galilea. Y qué curioso, hermano, ¿sabe qué es Galilea? Por eso le llama, mire, es aquí, es en otra parte. Dice: Galilea de los gentiles. Gran luz ha aparecido, o sea, gran revelación ha aparecido. ¿Sabe dónde va a llevar el Señor a estos fieles que han permanecido fiel a través de los años, hermano, y han guardado sus ropas para que no sean contaminadas? Los va a llevar con la gente de afuera, con los extranjeros que nunca conocieron de Jesús o no han tenido una relación con Él. ¿Sabe qué va a pasar con la iglesia religiosa? Aquí se va a quedar haciendo cultos, igual que como antes. No van a cambiar las cosas. ¿Sabe por qué no cambian las cosas? Porque yo no cambio. Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿La fama de quién, hermano? De aquellos que salieron, porque van a ser usados por Dios poderosamente en milagros, en maravillas. Y la iglesia original, aquí se va a quedar nomás cantando. Y hermano, vamos a pasar la ofrenda. Hermano, siéntese, abra la escritura. Hermano, Dios los bendiga. Saludos, hermano. Y ahí lo miramos el miércoles o el domingo o el siguiente día de culto. Hermano, hermana, por favor, esta palabra que yo les estoy explicando no es mía, no es interpretación. Yo no la leí en ningún lugar. No es la interpretación que Dios le haya dado a otro hombre. Es lo que Dios está hablando, hermano, en este momento, en esta hora, para esta iglesia, tanto la iglesia local, la iglesia del Dios vivo, como para todos aquellos que están oyendo y oirán este mensaje en diferentes partes del mundo. 15, apresuro porque ya me pasé. Enseñaba en las sinagogas de ellos. ¿De quiénes? De los gentiles. O sea, porque ya no había lugar ahí en su propia casa. Y era glorificado por todos, hermano. Hallaron gran fama, mejor fama en otros lugares, porque ahorita hay la misma escritura. Vino a Nazaret, de donde se había criado, o sea, llegaba otra vez a la iglesia en su casa, a la iglesia madre de donde nació, donde fue creado. Y en el día de reposo, qué curioso, ya en el descanso, ya después de la cuarentena, entró en la sinagoga, o sea, en el templo, o en la iglesia, como nosotros comúnmente le llamamos, conforme a su costumbre. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos acostumbrados a lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y se levantó ¿a qué? A leer. ¿Saben dónde iba a venir esta revelación? A través de la lectura. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sabe qué? Ahí voy a terminar por ahí. Voy a terminar por ahí. Vamos a tener que hacer una continuación. Yo lo que espero que el Espíritu de Dios haya conmovido, hermano, su espíritu, querida persona. Ya no voy a hablar más. Mejor que el Espíritu hable a su corazón. Bendito Dios y Rey. Gracias, Padre Celestial, por el poder revelador de tu palabra, Señor. Gracias porque tienes misericordia de quien tienes misericordia, Padre mío. Gracias porque nos das oportunidad nueva, Señor,
para alinear nuestros corazones, Padre Santo. Dice la Escritura: el justo resplandecerá como el sol. También dice la palabra que habrá distinción entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Algunos se enfermarán, algunos criticarán cuando regresemos a la iglesia otra vez. Algunos ni siquiera se aparecerán por algún resentimiento, que porque el pastor no me habló, que porque el hermano esto, que porque ya no tengo trabajo, que porque Dios me dejó. Yo no sé, pero habrá tanta excusa. Pero benditos aquellos que han logrado esta cuarentena para alinear sus corazones juntamente con el espíritu de aquel que los formó en el vientre de su madre y que los creó en lugares celestiales aún antes de la fundación del mundo. Bendecimos tu nombre, bendecimos a tu iglesia, Señor, a todos aquellos que escuchan y escucharán este mensaje, donde quiera que ellos estén. Penetra los corazones y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga, hermanos. Adelante en el nombre de Jesucristo. Paz de Cristo, hermanos. Este va a ser un tutorial de cómo descargar y usar la aplicación que vamos a estar usando para nuestros diezmos y ofrendas. Esta aplicación la puede descargar ya sea si tiene iPhone en la Apple Store o si tiene Android en el Google. Lo que va a hacer es que va a poner Tithely y ahí va a salir el primero, le va a hacer clic y entonces lo descarga, y entonces lo único que va a hacer es que va a poner Iglesia del Dios Vivo en search y va a ser la que dice 4985 St. Paul. Le presiona y ahí va a salir el logo de la iglesia y toda la información. Lo único que va a hacer es va a poner la cantidad que va a dar, y luego aquí abajo va a decir si es tithe, que es diezmo, ofrenda o donación, y ya escoge la que va a poner y entonces pone su información de su banco, ya sea puede usar su tarjeta o su cuenta de banco directa, y ya nomás presiona Give. Muchas gracias, Dios les bendiga.